Sexto domingo de la Pascua y en esta ocasión continuamos escuchando al evangelista San Juan. El evangelio que escuchamos este sexto domingo de la Pascua es una continuación directa al evangelio que escuchamos la semana pasada. Ustedes recordarán, la semana pasada hablábamos de la parábola de la vid y los sarmientos. En esa parábola había una palabra que prevalecía por encima de todas. Esa palabra era el permanecer. El Señor insistía mucho a sus apóstoles a permanecer en Él, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. Esto decíamos que en el contexto el Señor se encontraba en torno a la mesa en la última cena con sus apóstoles, unos momentos antes de su pasión y de su cruz. Entonces, esta insistencia en el permanecer, pues eran unas palabras de ánimo, unas palabras de esperanza, unas palabras también, lo podemos ver así para los apóstoles como de advertencia, porque el Señor les dice, sin mí nada pueden hacer, ¿no? Entonces el Señor les insiste y les invita a permanecer en Él, que era la fuente de todo. Veíamos también cómo esta imagen de la viña, la vid y los sarmientos, no era del todo nuevo, ¿no? Ya en el Antiguo Testamento se utilizaba esa imagen en el Salmo 80, en Isaías 5, pero sobre todo para referirse al pueblo de Israel. Ahora, cuando Jesús utiliza la imagen de la viña, la vid y los sarmientos, ya no es que se está refiriendo al pueblo de Israel, sino que se está refiriendo al nuevo pueblo de Dios, que somos nosotros, que somos su iglesia. Ahora ya no es un permanecer en algo, un pertenecer a algo, sino que ahora es un permanecer en alguien, permanecer en Cristo. Y el fruto, o consecuencia, más bien la consecuencia de ese permanecer en Cristo, es que nosotros vamos a dar muchos frutos, ¿eh? Eso es lo que veíamos la semana pasada. Pues en esta ocasión, el Evangelio que escuchamos para este sexto domingo de la Pascua, vamos a darnos cuenta que también hay una palabra que prevalece. Ya no es el permanecer, sino que en esta ocasión en el Evangelio, la palabra que prevalece es el amor. Esa va a ser la palabra que prevalece en todo el Evangelio. Si ustedes lo analizan, se van a dar cuenta que aparece muchas veces esta palabra. Y de hecho, hay un mandamiento que nos da el Señor, ¿eh? Que nos dice, ámense los unos a los otros como yo les he amado, permanezcan en mi amor. Ese es el mandamiento que nos da el Señor, amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Ahora, aquí viene como el problema, aquí es como viene la dificultad, si lo podemos ver así, porque no es tan sencillo, no es tan fácil. Cualquiera de nosotros podría preguntarse, a ver, el Señor me pide que yo ame a los demás, que nos amemos los unos a los otros. Pero a mí me cuesta un poco, ¿eh? Sobre todo cuando alguna persona me haya hecho un mal. Incluso el Señor dirá, amar a los enemigos. Eso ahí como que ya nos cuesta un poco, ¿no? Se nos hace complicado. Y dice, bueno, en nuestra debilidad, en mi debilidad, a mí me cuesta cumplir ese mandamiento. El Señor me está pidiendo amar a los demás, pero si entre esos está uno que me hizo daño, no es tan fácil. No es tan fácil amar y no es tan fácil perdonar, ¿verdad? Esa es como la dificultad que podemos encontrarnos hoy nosotros cuando escuchamos ese mandamiento que nos pide el Señor, el que amemos a los demás como Él nos amó. Pero vamos a darnos cuenta que en el mismo Evangelio, nada más empezar las primeras líneas del Evangelio de este domingo, nos dan las claves para poder entender ese mandamiento y para poder vivir ese mandamiento. Porque el Evangelio del día de hoy, en este domingo, comienza diciendo, como el Padre me amó, así les he amado yo. Permanezcan en mi amor. El Señor nos ama como el Padre lo ama. Y así nos ha amado a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la clave de esto? En primer lugar, nosotros sentirnos amados. Debemos de tener claro algo aquí. Ese amor, el amor que debemos dar a los demás, no es una iniciativa de nosotros, ni siquiera es algo que nazca de nosotros, sino que es una iniciativa de Dios, es algo que viene de Dios. Y aquí la reflexión que nosotros tenemos que hacer en este domingo es preguntarnos, ¿yo me siento amado por Dios? ¿Yo me siento perdonado por Dios? Porque en la medida en la que yo me sienta amado y perdonado, en esa medida yo puedo amar y perdonar. Miren, analicemos la vida de Cristo. Toda su vida es una obra de amor. Todos sus actos, toda su predicación, todos los acercamientos a los marginados, los milagros que él realizó, son obras de su amor. Hace 2000 años. Hoy todavía Dios sigue obrando y es fruto del amor de Dios. Es Cristo movido por ese amor.
Toda la vida de nuestro Señor fue un impulso del amor por cada uno de nosotros. Incluso su muerte. Cristo murió por amor, por darnos la salvación. Ahora aquí nosotros reflexionemos. Yo soy consciente de ese amor. Pensemos en un momento. Dios nos ha amado. Yo me siento amado por Dios. Porque si yo no me siento amado por Dios, yo no puedo amar. Yo no puedo llevar a cabo ese cumplimiento. Esa es la clave. El mismo Evangelio al finalizar nos los dirá. Es que Dios nos amó primero. No es que ese amor sea fruto de nosotros, sino que es un amor que nos viene de Dios. En la segunda lectura también lo escucharemos. Dios nos ama primero. Es ese permanecer. Si yo permanezco unido al amor, si yo me siento amado, pues yo puedo amar. Las primeras palabras son muy importantes para poder llevar a cabo este mandamiento. Dice el Señor, como el Padre me amó, así les amé yo. Ahora preguntémonos, ¿yo me siento amado? Entonces, esto implica un recibir, en un acoger el amor de Dios, el sentirme verdaderamente amado y perdonado por Dios. Pensemos, por ejemplo, en el perdón. Una de las cosas que nos cuesta tanto a nosotros, perdonar. Nos cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque quizá alguien me hizo daño y no puedo perdonar. Pero pensemos un momento nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos ofendido a Dios? ¿Cuántas veces hemos traicionado a Dios? ¿Cuántas veces hemos ido en contra de su voluntad? Y cuando acudimos al Señor, ¿qué es lo primero que hace? Nos perdona, nos abraza y no nos juzga. Pero yo no puedo perdonar, yo no puedo amar si no me siento amado, si no me siento perdonado. Entonces, vean, las primeras líneas del Evangelio son muy importantes e indispensables para poder entender este mandamiento. Luego, ese amor recibido de parte de Dios no se debe de quedar solamente en algo meramente idealista, ¿no? De solamente manifestarlo con las palabras o algo internamente, ¿no? El acoger el amor de Dios se tiene que llevar a la práctica, se tiene que concretizar. Él mismo lo dice. Si cumplís mis mandamientos, si cumples mis mandamientos, pues permaneceréis en mi amor. Permaneces en mi amor. ¿Cuáles son unas manifestaciones de darnos cuenta si permanecemos en el amor de Dios? Pues que cumplimos sus mandamientos, ya no por temor, sino por amor. Porque es una expresión del amor que tenemos hacia Dios y que Dios tiene para con nosotros, porque nos quiere bien, están estos mandamientos. Entonces vemos que no es solamente decir, bueno, pues sí, yo me siento amado. Sí, pero demuéstralo con tu vida. ¿Sí? Demuéstralo con tus obras. Lo decíamos la semana pasada. Uno puede estar hablando de Dios y puede estar hablando cosas bonitas de Dios y puede incluso predicar, como incluso en estos videos, ¿no? Pero si en nuestra vida somos un desastre o somos un diablo, pues eso no dice que haya mucha coherencia en nuestra vida. ¿Eh? Entonces, el acoger el amor de Dios, el sentirnos amados por Dios, el sentirnos perdonados por Dios, se tiene que concretizar sobre todo en nuestras obras, en la práctica. Allí es donde nosotros demostramos que estamos permaneciendo y que estamos viviendo según Cristo. Entonces, veamos, primero, sentirnos amados por Dios. Ese amor no se debe de quedar allí nada más como en el aire, sino que se tiene que concretizar en nuestra vida, en el cumplimiento de los mandamientos. Y luego también nos dice que es una expresión que tenemos que dar nosotros de alegría. El Papa Francisco decía en algún momento que el cristiano no tiene que ir con cara de cementerio, con cara de panteón, sino que al contrario, el cristiano tiene que estar feliz porque se siente amado, porque se siente perdonado. Esto quizá muchas veces no es como una expresión física, sino una expresión con nuestras actitudes, que vivimos con esperanza, que vivimos con alegría, que vivimos con confianza en Dios. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que permanecemos en Cristo, que permanecemos en Dios y que estamos manifestando ese amor. Entonces, hermanos, hoy el mandamiento que recibimos en el Evangelio es amarnos los unos a los otros. Yo lo sé, yo lo entiendo, porque nuestra debilidad no es tan sencillo, no es tan fácil. Pero pensemos esto, estas primeras palabras que escuchamos en el Evangelio. Yo me siento amado, yo me siento perdonado, porque si no es así, me va a costar mucho. Entonces tú, hoy, pregúntate, ¿te cuesta amar? ¿Tienes alguna situación con algún amigo, con algún familiar que no puedes perdonar? A todos nos ha pasado. ¿Estás en una situación así? Pregúntate, ¿te sientes amado? ¿Te sientes perdonado por Dios? Porque en la medida en la que tú te sientas amado, en la medida en la que tú te sientas perdonado, en esa medida podrás amar y en esa medida podrás perdonar a los demás
sin condiciones. Que así sea.